Buenas noches. En esta oportunidad presentaremos un resumen del libro del escritor peruano Mario Vargas Llosa, libro titulado La fiesta del chivo. En La fiesta del chivo, publicado en el año 2000 por el novelista famoso y Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, esta historia nos relata historias entrelazantes entre un padre y demás funcionarios importantes, donde todo empieza contándonos la historia de una chica de nombre Ucrania Cabral, siendo uno de los personajes principales, donde ella decide volver a su país a visitar a su padre, un exfuncionario de la República Dominicana, de la ciudad de Trujillo. Ella se va a la edad de los 14 años y regresa más adulta con 49 años. Durante ese tiempo ella vivía y trabajaba en Estados Unidos, todo ello para no recordar su triste pasado. Para entrar un poco más en contexto, cabe resaltar que su pasado está relacionado con una fuerte dictadura que vivía en Trujillo. Su padre, anteriormente senador, de nombre Agustín Cabral, o también llamado como Cerebrito Cabral, que ya estaba por cumplir 84 años y le iban a volver por primera vez tras una larga ausencia de Ucrania. Él era un hombre firme y bastante temible, con distintas problemáticas en cuestiones de sanciones económicas por parte de la OEA. Se vivía en un país con dictadura, no se respetaban los derechos humanos, ni mucho menos existía una democracia o libertad de expresión. Una fecha importante, el 30 de mayo de 1961, se alían 4 hombres para querer asesinarlo, por múltiples razones, ¿verdad? Entre ellas porque estaban convencidos de que era un tirano dictador, también porque hacía daño a la población. Otra de las razones porque era entrometido y en el suceso de su boda que no dio y por un caso de asesinato. Luego Urania llega a ver a su padre, se visualiza a alguien muy acabado y viejo, se encontraba bajo de él un cuidado de una enfermera, pero ello no fue impedimento para que le reclamara varios sucesos que ponían aún más en disputa la imagen de su padre. Urania sigue reprochando a su padre sobre muchos hechos de los cuales ella también se ve involucrada, haciendo del pasado de ella muy lamentable y deplorable, ¿no? Urania también se reencuentra con su prima Lucinda después de muchos años. A la vez, ella le comenta sobre más cometidos en los cuales su padre seguía siendo involucrado, ¿no? Como dictador. Comentándole que el Cerebrito Cabral, su padre, estuvo en la cárcel tras creer que éste estaba en contra de otros funcionarios a los cuales no debía traicionar. Durante el transcurso de esos años, también se sabe que Urania enviaba dinero a su padre, lo cual sirve de mucha ayuda para poder vivir en un asilo, ¿no? Durante distintos sucesos consiguen asesinar al Chivo, Salvador Estrella, o más conocido como el Turco. Él estaba en contra de las persecuciones y hostigamientos por parte de Trujillo hacia los obispos. Se cuenta que Trujillo fue asesinado en una persecución en donde se empezó con disparos, pudiendo así conseguir su muerte. Luego de ello irían en busca de un hombre que haría el golpe de estado. Urania seguía teniendo más acercamiento con el resto de su familia, esta vez con su tía, quien le contó lo sucedido de su padre durante su ausencia. Le comentó que era un hombre muy involucrado con la corrupción y además que él era un hombre malo que no merecía de su compañía, a lo cual lo dejó solo. Urania sigue conversando con su tía y le cuenta que su padre fue un hombre muy atroz. Luego Cerebrito le pide a su hija Urania que asistiese a un encuentro en casa de Trujillo. Él tenía un plan arreglado para entregar a su hija para salvar y mostrar su lealtad. Ella le cree a su padre y va a la dichosa reunión. Esta es una parte importante de la obra, ¿no? Donde se demuestra que su padre es capaz de todo para conseguir el poder, ¿no? Urania le relata a su tía la razón por la que él odia a su padre, ya que cuando fue a la reunión ella se da cuenta de que lo que va a suceder, debido a que no había nada. Estando ahí, ella hacía todo lo que Trujillo o el Chivo le ordenaba. La corre a su casa y el chofer le lleva a un convento que estaba en Santo Domingo. Ahí le ayudan las monjas para que regrese a Estados Unidos
pero becada por el convento y así ella no pudiese regresar otra vez a su padre. Es una obra muy sucia en cuanto a descripción del personaje principal, que es el Chivo, ¿no? No tiene nada lejano a lo que es nuestra actualidad, a nuestra actual momento que vivimos en la sociedad, ya que distintas personas, distintos partidos políticos, distintos funcionarios optan por esta personalidad casi todos los días, ¿no? Ya que no importa si pisotean gente, no importa si destruyen familias, no importa casi nada para que ellos puedan lograr sus cometidos, que es el poder y el poder. En conclusión, el libro relata sobre muchos sucesos que involucran a una joven traumada por su pasado, y todo esto gracias a su padre, Serafito Cabral, y a Trujillo, el Chivo. Ella decide vivir en Estados Unidos, ya tiene una vida, ¿no? Pero no es impedimento para regresar a la República Dominicana para poder visitar a los suyos. Trujillo es una persona que arruina la vida de Urania, al igual que la de muchos personajes, ¿no? Este libro es muy interesante porque nos cuenta muchos sucesos, y a continuación de ellas te inspira también y te aspira a saber más sobre la historia y relatos que nos narra Mario Vargas Llosa. Como mensaje personal, al terminar de leer el libro, quisiera comentar que este libro nos deja historias explícitas de lo que contiene un margen político, con hechos desagradables enlazados con una dictadura, inspirados en una dura reflexión sobre los hechos humanos y de cómo afecta a una población, ¿no? Nos indica a tal punto de que una hija puede llegar a sentir odio por su padre, ya que este mismo no muestra afecto ni ningún tipo de sentimiento con su propia sangre, que es capaz de venderla, ¿no? De optar usarla como un objeto de cambio para conseguir sus fines de lucro, ¿no? Por otro lado, quería comentar también, al leer el libro se le ocurre que hasta podría ser una historia de uno mismo, ¿no? Porque todos vivimos en un acontecimiento muy parecido a lo que es la obra, ya que a diario vemos funcionarios, vemos fiscales, personas de poder, que por unas cuantas monedas son capaces de dejar en libertad a violadores, asesinos, sicarios. Entonces no estamos muy lejos de esa realidad, ya que lo podemos vivir en carne propia, ¿no? Y a la gente también está harta, está cansada de eso, pues. También actuaciones pésimas se puede observar en la obra, ¿no? Secuencias flojas, en La fiesta del Chivo. Ha sido un libro que me impactó en realidad, en partes hasta parece una historia de terror, pero no llega siquiera a un triángulo amoroso de novela vesperina. Y otra cosa, que en Panamá se vive esto frecuentemente, ¿no? Ya que se viene de una época de esclavitud, en una época donde se solía ver a la persona como un objeto de compra o venta o de intercambio por algún beneficio, ¿no? Entonces parece que en la obra se nota que no hay un progreso de pensamiento, ¿verdad? Ya que la mujer sigue siendo como un objeto sexual, la mujer sigue siendo un objeto de cambio, lo mismo que los esclavos y demás, ¿verdad? En La fiesta del Chivo, si es que se tuviese de hablar de un argumento de la novela, se tendría que decir que personas como Trujillo o como el Chivo tendrían que desaparecer, tendrían que recibir un castigo, porque precisamente de esto trata el libro, ¿no? De describir describir las características como persona de este personaje, valga la redundancia, ¿no? Como nos tiene acostumbrado el autor, el hilo de la trama entremezcla con otras situaciones distintas, utilizando sitios temporales como una unión, acudir a otros personajes para contarnos parte de su historia. Aquí tiene principal protagonismo Urania, hija de Trujillo, y el Chivo, ¿no? Son los tres principales personajes que están en esta obra.
Además de eso, tendríamos que comentar que Vargas Llosa en lo general en sus obras muestra esto, ¿no? Una similitud en cuanto a un libro que es imaginativo, pero que a la vez nos muestra la realidad, ¿no? Y cómo hay personas que sí actúan frente a esto, ¿no? Como la hija rebelándose, ¿verdad? Y en muchos casos seguimos oprimidos por lo que nos dicen o lo que nos comentan que tenemos que hacer. Nunca decimos un por qué o para qué. ¿A convencerse de qué, no? Mientras viviera él y muchísimos dominicanos estarían condenados a esta horrible desazón y sagrado de sí mismo, a mentirse cada instante y engañar a todos, a hacer dos en uno, una mentira pública y una verdad privada, prohibida de expresarse. Es muy claro lo que se quiere decir en este pensamiento, ¿verdad? Que seguimos siendo pisoteados, seguimos siendo humillados, y rebelarnos creo que es el principio. Rebelarnos en buen sentido, ¿no? Porque hay formas también de rebelarse, ¿verdad? La forma como se quiso rebelar Urania era sencillamente buscarse una vida propia, buscarse reconocida por sus medios, por eso es que se fue a Estados Unidos. Y bueno, políticos, personas de poder de este tipo deberían desaparecer en realidad. Recomiendo el libro, ¿por qué? Porque creo que con cuentos, creo que con historias es más fácil darse cuenta de lo que en realidad vivimos, de lo que en realidad sufrimos, ¿no? No solo ese libro, Vargas Llosa tiene muchas obras literarias muy buenas, muy recomendables, pero principalmente esta, La Fiesta del Chivo, es lo que vivimos, ¿no? Una fiesta donde se hace y se deshace lo que los altos mandos desean que se haga. Y bueno, creo que basta ya de eso. Bueno, muchas gracias. Es un placer recomendar este libro. Gracias.